Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura general para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Leo, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Quiero que por favor te relajes. Piensa en algo bonito, olvídate al menos por un instante de los problemas o de los bloqueos que tú tengas en estos momentos. ¿Para qué? Para que las energías puedan llegar a tu vida de una forma correcta. Y empezamos. Respira profundo. Muy bien, mi querido Leo. ¿Sabes qué puedo percibir, Leo? Que muchos de vosotros de repente, aunque aparenten lo que es un carácter fuerte o puede ser el orgullo, muy dentro de tu ser, creo que tú quieres sentirte realizado o realizada en una relación formal. Puede ser que a lo mejor tu gran sueño, cariño, sea pisar lo que es el altar, yo que sé, tener lo que es un compromiso formal, o que esta persona pues simplemente te lleve al altar o te haga reconocer ante el público, ante los demás, como su pareja, como su relación. Siento, Leo, que tú quieres algo estable en tu vida, pero lamentablemente, ya sea por tu carácter o por el carácter de ellos, o por cualquier motivo, cariño, de repente las cosas no se han podido concretar para vosotros, ¿vale? Yo lo que puedo percibir también, Leo, a lo mejor me dice Richard, muchos de vosotros se sienten como un poco atrapados o atrapadas, quizás de repente en los recuerdos o simplemente en sensaciones o cosas que tú has vivido en una historia en cualquier punto de tu vida. Hace falta liberación, Leo. ¿Por qué te digo esto? Porque estoy sintiendo esa sensación de ahogo, ¿vale? Pero también por otra parte puedo percibir de que muchos de ustedes intentan liberarse. Es como si estuvieran teniendo una lucha constante ahí. Muchos de vosotros siento que están trabajando en oficinas o muchos de ustedes de repente trabajan en algo relacionado con la construcción, puede ser también, con la construcción o oficinas. No sé por qué siento que para muchos de vosotros están lidiando con una persona que tiene el cabello un poco rizo o un poco crespo, ¿vale? Sea hombre o mujer. Puede ser que también estás lidiando con un Géminis, un Acuario y con un Sagitario. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles. Vamos a ver, mi querido Leo, con mucha fe. Es una lectura general. Tú ve tomando solamente lo que es tuyo y el resto déjalo a Dios, al universo. Empezamos, cariño. Nos dicen tus arcángeles, asume lo que eres. El arcángel Miguel, eres un poderoso, querido y creativo hijo de Dios, eres amado de todo corazón. Entonces, cariño, tú no tienes por qué agachar la cabeza ante nadie. Siento decir esto, a lo mejor me dice Richard, quiero ser un poco flexible, quiero de repente dar una oportunidad a esta persona. Recuerda, cariño, que he sentido con las energías que muchos de vosotros están luchando con este sentimiento. Ya hace falta liberación. Siento que te ahogas, cariño, por algún problema, ¿vale? Puede ser tanto lo que es en la parte de los sentimientos como también lo que es en la parte laboral, en algún negocio, en alguna empresa. Recuerda que eres líder, Leo, eres líder. Los ángeles del amor me están diciendo, muy pronto, decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo más antes posible. Tienes que tomar prioridades o tienes que centrarte en lo que realmente tú quieres, ¿vale? Si tú me dices, Richard, yo quiero una relación seria, pues entonces o quiero una persona que me lleve al altar, una persona que me pida lo que es un compromiso. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque a lo mejor muchos de vosotros, Leo, simplemente todavía continúan con el recuerdo de alguien. Puede ser que a lo mejor estás en plan picaflor, Leo, cariño, yo qué sé, conociendo a Pepito, a Pepita, puede ser que tengas aventuras esporádicos. De esta manera, cariño, no vas a poder lograr ese gran sueño, quizás de repente de pisar un altar o simplemente que una persona reconozca o te haga sentir como el rey o la reina que tú eres, ¿vale? Entonces, Leo, es muy importante que tú asumas lo que realmente quieres en tu vida. ¿Por qué nos dice? Muy pronto, decide exactamente lo que tú quieras para que llegue lo más antes posible. El otro punto que te puedo decir, Leo, tú tienes que hacer caso de tu intuición también.
Porque a lo mejor de repente estás atrapada o estás atrapado en un recuerdo, en una relación, en un acercamiento de alguien que a lo mejor lo único, en vez de aportar, te quita, te ahoga, te sofoca, te pone nervioso, nerviosa también. Es muy importante que tú asumas lo que eres. Te voy a dar signos. A ver. Vamos a ver, cariño. Me sale lo que es un Virgo, un Aries, Piscis o Acuario, Libra. Me sale lo que es un Capricornio y tenemos otro Leo. Muy bien. Vamos a continuar. Voy a sacarte lo que es iniciales, ¿vale? Vamos a ver qué iniciales te toca para ti, cariño, con mucha fe. A ver, iniciales. A ver, mi querido Leo. La letra H, la letra Q y la letra G. Tengo por aquí la letra V, la letra M y la letra B. Hay una persona que tú tienes lo que es en la distancia, o de repente la persona de tu interés puede ser que va a hacer un cambio radical en su vida, o va a ser lo que es un viaje, o tú tienes planeado hacer un viaje. Vamos a ver qué nos dice Vidente de Luz para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Leo. Muchos de vosotros estás lidiando con una persona de elemento fuego que puede ser un Sagitario también. A mí lo que me está diciendo Leo, tienes que empezar a sonreír, tienes que empezar a darte tu valor. ¿Por qué te digo? Porque a ti hay una persona que en su momento no te dio tu lugar o en su momento no te correspondió. Veo que él o ella vuelve otra vez a tu vida, se pone en contacto contigo o tiene intenciones de ponerse en contacto contigo otra vez. Vamos a ver. La carta del 8 de copas y tenemos aquí la carta de la templanza. Muchos de ustedes están lidiando o con un Sagitario o con un Acuario también. Puede ser el caso, ¿vale? Siento que a lo mejor me dice Richard, en estos momentos estoy extrañando mucho a esta persona, a esta energía. Veo que esta persona o esta energía de repente no se ha comportado muy bien contigo, pero sin embargo, como que tiene intenciones de volver otra vez a tu vida, o tiene intenciones de repente de recuperar algo entre vosotros dos, ¿vale? Pero tengo aquí la carta de la templanza que me están diciendo también, por el momento no es oportuno acelerar las cosas, Leo. Por el momento tienes que esperar a que esta persona tenga claro lo que realmente quiere para la relación entre ustedes dos, ¿vale? Con esto no te digo que es mala persona, no. Simplemente deja que todo se ponga en orden, no estés presionando nada. Deja que él o ella se dé cuenta también. Porque no vaya a ser que después te diga, cariño, fuiste tú quien me rogó, fuiste tú quien me buscó. Entonces, deja que esta persona se dé cuenta. Pero si hay algo que yo sí te puedo confirmar, es que él o ella tiene intenciones de volver contigo, ¿vale? Como que últimamente veo que su carácter ha cambiado, veo que a lo mejor de repente está siendo más comprensivo, más comprensiva, o puede ser, cariño, que a lo mejor como las cartas me dicen, deja que primero esta persona descubra lo que realmente quiere también. No vaya a ser que solamente esté actuando yo que sé, porque tiene soledad, porque a lo mejor se da cuenta de que nadie lo va a amar como tú, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero yo te recomiendo, deja que él o ella aclare sus sentimientos, sus pensamientos, pero sí tiene intenciones, las cosas como son, tiene intenciones por ti. Vamos a ver qué más me quieren decir también. El tarot arcano, a ver. Vamos a ver, Leo, ¿qué me quieren decir el tarot arcano? Con mucha fe, cariño, con mucha fe, recuerda que tú puedes cambiar todo también. Recuerda que tu energía es muy especial. Tengo aquí la carta de colgado. ¿Ves, cariño, lo que me dice? ¡Qué fuerte! Vale. Mi querido Leo, por eso yo te digo, deja que esta persona aclare primero sus sentimientos. No obligues a nada, ¿vale? Que te busque él o que te busque ella o que tome la iniciativa. Sé que a lo mejor me dice Richard, no, me ha bloqueado, es muy orgulloso, es muy orgullosa. Deja que ellos tomen la iniciativa. En estos momentos está luchando con ese conflicto, está reflexionando, está pensando. ¿Me extrañará Leo? ¿Leo qué pensará de mí? ¿Será que Leo ya conoció a otra persona? ¿Será que Leo de repente, yo qué sé, está en otras cosas? Porque yo veo que esta persona, cariño,
tiene miedo a que tú lo olvides, tiene miedo de repente inclusive a que tú lo rechaces. Como que las energías cambian, como que se voltea el pastel en pocas palabras. Si antes de repente tú estabas detrás de ellos o de ellas, ahora son ellos quienes te buscan. Pero te vuelvo a decir, deja que ellos actúen. Yo lo que puedo ver también, Leo, que para muchos de vosotros, de repente me dices tú, Richard, si a lo mejor de repente él o ella estuviera libre, si no se metiera de repente su entorno, o pueden ser amistades que a lo mejor le dan consejos negativos. ¿Para qué? Para que esté de repente en malas juntas, para que no se comprometa en un trabajo, con su familia, con sus hijos. Puede ser el caso. El otro punto. A lo mejor me dice Richard, su familia, su entorno, sus padres no me quieren. Puede ser el caso, ¿vale? Veo que tú como que me dices, ya no tengo paciencia o simplemente quiero tirar la toalla. Porque yo no puedo estar con una persona que a lo mejor le falta ajustarse bien los pantalones o la falda, ¿vale, cariño? Entonces, por eso no vuelven a repetir. Deja que esta persona llegue solito a tu vida porque va a llegar solito o solita a tu vida otra vez a buscarte. Pero es muy importante que no presiones. Me dicen, lo que tú crees que es imposible, lo que tú prácticamente has tirado la toalla, me dicen que tarde o temprano vas a volver a reencontrarte con él o con ella. En esta lectura no hay imposible para ti. En esta lectura nos dicen, solo deja que el karma ponga todo en su lugar. Sé que a lo mejor te estarás comiendo las uñas. Richard, estoy esperando mucho tiempo. Richard, yo lo extraño, Richard. Tengo sueños que prácticamente no te puedo contar por YouTube. Richard, lo extraño, ni con un baldazo de agua fría se me quita. Ten paciencia, cariño, date un baño de hielo para que se te quite toda esta calentura que tienes dentro, ¿vale? Pero no va a decir, Richard, cometí el error de decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué te ha dicho? A lo mejor te ha dejado en visto, ni te ha contestado, Leo, ni te ha contestado. Y eso es algo que a ti no te gusta, guapo. Entonces, deja que él o ella te conteste, te diga un hola. Si te dice un hola, tú también lo respondes con otro hola. No te extiendas en la comunicación. Richard, he puesto en mi estado, hashtag, al fin me escribiste. Hashtag, me desbloqueó. No, síguelo el juego, pero poco a poco. No deas más a alguien. Si alguien te da migajas, pues tú también solamente entrégalo migajas por el momento, ¿vale? Pero tampoco te cierres, guapa. Pero nos están diciendo, lo imposible se va a hacer posible, pero hace falta tiempo. Vamos a continuar. Vamos a ver para solteros y solteras qué me quieren decir. Con mucha fe. Es una lectura general, ¿vale? Vamos a ver, solteros y solteras. Mi querido Leo, solteros y solteras. A ver. Me sale la carta del 3 de bastos. Me sale la carta del sol. La carta del 7 de bastos. La carta de bastos. Dios, puro bastos, cariño. Y tenemos la carta del 2021. Yo veo que muchos de vosotros, cariño, tienen una relación desde el año pasado o simplemente desde el 2021, como que vosotros se distanciaron solteros y solteras. Richard, yo con esta persona tengo una hija, tengo un hijo, tengo una familia, pero no estamos juntos. ¿Esto me incluye como solteros y solteras? Sí, cariño, te incluye como solteros y solteras. Para aquellos que a lo mejor de repente no han tenido ninguna historia, me dicen, hay una persona que a lo mejor de repente o fue tu relación en su momento, o es tu amigo o es tu amiga, que en estos momentos está observando todos tus movimientos, todos tus pasos. Por eso nos decían, lo imposible se hace posible. Esta persona se va a poner en contacto contigo o esta persona se va a bajar del burro o simplemente va a dejar a un lado su orgullo para poder decirte todo lo que siente o todo lo que piensa por ti. Veo que hay una persona, solteros y solteras, que a lo mejor de repente vosotros están teniendo contacto a través de las redes sociales o por una página de aplicación, etcétera, etcétera. Siento que a lo mejor me dice Richard, es un amor a distancia, es una persona que no está dentro de mi centro de confort, de mi territorio, de mi país. Veo que a lo mejor muchos de ustedes han querido tirar la toalla, pero sin embargo, lo imposible se hace posible. Tienes que luchar, solteros y solteras.
si tu corazón te dice por ese amor que está en la distancia. A lo mejor de repente muchos de ustedes tienen que hacer un viaje para poder conocerse un poquito más con él o con ella. Muy bien, vamos a continuar, ¿vale? Y si tú me dices, Richard, con esta persona yo he tenido lo que es una historia, pero estamos distanciados, quizás porque han discutido por X motivos. Ten un poco de paciencia. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. A ver, mi querido Leo, respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos. Vas a elegir uno de ellos, ¿vale? 3 grupos. Listo. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta del ermitaño es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la torre es un no, pero te vienen cambios. Te vienen cambios, cariño. Voy a preguntar algo de economía, ¿vale? Vamos a preguntar algo de economía. Mi querido Leo, economía. Mi querido Leo, economía. Economía para Leo. Vamos a ver, economía para Leo. Tenemos la carta del 9 de copas. Si hay una situación que a lo mejor no te ayuda a avanzar, si a lo mejor me dice Richard, no sé qué hacer, que estoy teniendo pérdidas porque veo bloqueos, ¿vale? Creo, mi querido Leo, que ha llegado el momento que te reinventes. Ha llegado el momento que sueltes algo que a lo mejor no te está aportando nada en estos momentos. Siento que a lo mejor de repente te estás aferrando a ese trabajo, a esa empresa. ¿Por qué? Quizás de repente por costumbre, quizás de repente porque no quieres fracasar, puede ser el caso, pero yo veo que en vez de ganancias tienes pérdidas. Si no estás conforme en ese negocio, en ese trabajo, en esa industria, en esa empresa, ha llegado el momento de que empieces a apostar por lo nuevo, porque tenemos aquí la carta de la Reina de Oros. La carta del 3 de bastos y tenemos la carta de la torre. Muchos de ustedes tienen la ilusión o simplemente tienes la esperanza posiblemente de cambiarte de ciudad, cambiarte de país o dejar ese trabajo para emprender tu propio proyecto o tu propio negocio. Yo lo que te puedo decir, Leo, en este año tú tienes la oportunidad de volver a empezar otra vez todo lo que está relacionado con la economía. Todo es cuestión de que sueltes aquello que simplemente ya no te aporta nada o simplemente te trae bloqueo. En pocas palabras, reinvéntate, deja ese trabajo que no te aporta nada, empieza tu nuevo proyecto, busca nuevas alternativas y si es posible, viaja a ese lugar que tú quieres viajar. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver las características que me quieren decir, mi querido Leo, con mucha fe. Vamos a ver las características para vosotros, Leo. A ver, las características, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, por favor, y te entregue toda la información de las características de la persona de tu interés. Para muchos de vosotros están lo que es en una relación oculta. Muchos de vosotros de repente estás esperando que esta persona cambie, pero es un poquito difícil. Yo veo que alguno de ellos o de ellas tiene algún tipo de adicción, o puede ser que a lo mejor la persona de tu interés le cuesta salir de su centro de confort. A ver, me dicen, muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Algunos de ellos tienen el cabello largo, negro o puede ser castaño. Tienen rasgos asiáticos. Puede ser que esta persona tiene algo ahora en su vida, puede ser una relación, un trabajo, tiene algo que no quiere soltar. Pero sin embargo, tú le das oportunidades o tú tratas de entender a él o a ella, pero esta persona simplemente lo echa todo a la borda. Tranquilamente esta persona o vosotros viven cerca de un lugar donde hay lagos, mar, puede ser un pueblo también. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que es un poco orgulloso o orgullosa. Veo que es una persona que no quiere salir de casa o no quiere salir de su centro de confort. Muchos de ustedes están lidiando con una persona que puede ser mayor de 40 años. Tú toma lo que es tuyo porque puede ser menor también. Es una persona muy delgado, muy delgada. Tiene una sonrisa muy agradable, eso sí, a carcajada, pero se lo arruga toda la cara, cariño. Tiene unos dientes completos, unos dientes blancos. No sé por qué siento que esta persona o toma mucho el sol, o le encanta la playa,
o es muy trigueño, cariño. Es muy trigueño, ¿vale? Vamos a ver. Veo que esta persona trabaja también algo relacionado con el mantenimiento, edificios, casas, construcciones, caminos, etcétera, etcétera. La carta del 4 de espadas. Siento que últimamente te levantas plan de 3 o 4 de la mañana pensando en alguien. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, no entiendo por qué todavía existe la conexión con esta persona. Veo que esta persona tranquilamente, o tú, puede ser que tengas algún tipo de tatuaje, o la persona de tu interés tiene algún tipo de tatuaje. Aunque me salga elemento aire, siento que tú todavía tienes una conexión o un deseo por una persona que puede ser del signo Aries. Piel blanca, cabello negro, largo. Es una persona de contextura alta, pero es una persona que simplemente no quiere renunciar a lo que tiene actualmente. Muchos de vosotros van a tener un encuentro con viejas amistades o con amigos o con amigas. Veo que muchos de ustedes con estos amigos o estas amigas van a tener una historia que puede estar vinculado con los sentimientos. A pesar que tú tienes tu historia, a pesar que a lo mejor tú tienes tus hijos o ellos tengan sus hijos, muchos de vosotros también están lo que es en una relación que puede ser con alguien del mismo sexo. Te enseño las cartitas aquí. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido Leo. Gracias por tu apoyo de corazón y estamos en contacto. Bendiciones, cariño. Espero que seas puntero para darte lo que es tu lectura bonus. Hasta la vista. Gracias.